Muy bien. Esta es la clase que tuvimos el jueves 16 de abril en Filosofía General. Tuvimos mediante la herramienta Zoom y desgraciadamente no fue posible quedar grabada bajo ese mecanismo. Me he visto obligado a grabarla de nuevo para efecto de que el alumno pueda revisar las veces que crea conveniente el tema. Nosotros estamos dándole desarrollo a la unidad que tiene que ver con el origen y evolución de las tendencias filosóficas. Al respecto de esta unidad, debo decir de que en clases anteriores o en unas exposiciones anteriores, un equipo de investigación conformado por alumnos de este grupo de clase ya habían desarrollado el tema de la filosofía frente a la religión y además en las clases antes del parcial se desarrolló lo que es la filosofía china, la filosofía de la India y la filosofía en Grecia. En esta ocasión toca abordar el tema del pensamiento filosófico en la época moderna. Pensamiento filosófico en la época moderna, dentro de la unidad llamada Origen y evolución de las tendencias filosóficas. Entonces, comienzo el tema en esta forma, diciendo que necesariamente para referirnos a la época moderna estamos hablando del siglo XVII y XVIII, que forzosamente vamos a tener que entrar, pero es necesario que hagamos ver primero que antes de llegar a los siglos XVII y XVIII, que es donde se da la parte de la época moderna y donde vamos a hacer la valoración de la filosofía, venimos de una edad media que tiene que ver con el tema del equipo de alumnos que desarrollaron la parte de la religión frente a la filosofía. Entonces, eso solo hago el recordatorio de que en la Edad Media todos los aspectos religiosos son los que dirigen la vida, el pensamiento humano. Es el hilo conductor de todo lo que se llame naturaleza y lo que se llame pensamiento humano. Esa situación se viene a modificar a partir del siglo XVII y XVIII, a lo que se llama la época moderna. Y entonces se modifica la concepción del mundo en razones de que el hombre sustituye la posición centralista que hasta en ese momento había tenido la religión dentro de los debates del pensamiento. A partir de la modernidad, los asuntos referidos con la humanidad y la naturaleza de las cosas comienza a ser el tema sobre el que los filósofos van a debatir. ¿Para qué van a debatir? Para poder lograr una auténtica realidad. Entonces, ¿cuál es el punto de debate? ¿Verdad? Los filósofos van a entrar a debatir para buscar una verdad, plantear otra realidad y ya no viendo la realidad que nos hizo ver o que hizo ver en aquel momento la religión. Porque la verdad solo era la que estaba dentro de los principios religiosos. Pero ya aquí entran los filósofos a debatir, ¿verdad? Para poder lograr otra auténtica realidad. Entonces, ese es el punto de debate. ¿Qué significa? Que aquellas verdades absolutas que se habían tenido al pie de la posición religiosa, pues se van a volver relativas a partir de la modernidad y muchas de ellas no van a llegar ni a ser ni verdades relativas, mucho menos verdades. Entonces comienza a observarse cómo el hombre empieza a convertirse en el centro del universo y por ello comienzan a surgir diferentes corrientes filosóficas encabezadas por algunos pensadores que se han convertido con el correr del tiempo en personalidades dignas de estudio, ya que renovaron la concepción del mundo y de la humanidad. Más adelante este día veremos algunos de los pensadores, pero antes vamos a hacer la valoración de algunos hechos trascendentales de la modernidad en el campo de la filosofía.
El primer hecho trascendental es la supremacía o superioridad absoluta del ser humano frente a la religión. Supremacía o superioridad absoluta del ser humano frente a la religión. Pues bien, aquí los problemas, las cuestiones de índole humano y naturales adquieren una gran importancia dentro del debate filosófico. Los aspectos religiosos pasan a un segundo plano, pero no significa que desaparecen totalmente. Entonces este cambio viene dado por la nueva ciencia promovida por aquel personaje que usted posiblemente en bachillerato, en primaria, escuchó, Galileo Galilei, quien aboga por una interpretación mecanicista de la realidad, aportando datos más seguros, más confiables y de naturaleza indudables. Esta nueva concepción científica influye a las corrientes filosóficas que empiezan a replantearse aspectos de sí mismos y de la realidad que puedan ser verificables y comprobados científicamente. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es que aquellas verdades que se venían sosteniendo bajo el pie de la religión, hoy entran a discusión, entran al debate y vamos a ver esa realidad que era verdad absoluta ya, la vamos hoy a someter a ciertas verificaciones y comprobaciones de manera científica. El segundo hecho trascendental que vamos a observar es la que ya vimos en clases iniciales de esta asignatura, donde tiene que ver con la teoría del conocimiento. Pues allí surge la teoría del conocimiento o la llamada nociología, teoría del conocimiento o nociología. Esto significa que la realidad primitiva y medieval de la ontología, ya vimos que la ontología es una parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Entonces, la realidad primitiva y medieval de la ontología da paso a una corriente en la que se reflexiona sobre la realidad. No se da por hecho ni acepta como tal, sino que se convierte en un objeto filosófico abierto al debate y al intercambio de opiniones. Ello lleva a que muchos filósofos de la modernidad comiencen a cuestionarse nuestras capacidades sensoriales y cognitivas que permitan comprender realmente nuestro entorno. Ese es el segundo hecho trascendental. Veamos el tercer hecho trascendental, y es el nuevo concepto de verdad. El nuevo concepto de verdad. Había un concepto de verdad en la época primitiva, arcaica. Había un concepto de verdad en la época romana. Había un concepto de verdad en la época medieval. Y así sucesivamente, pues llega a la época moderna, siglo XVII, siglo XVIII, donde se va a establecer un nuevo concepto de verdad. Porque antes de eso, ¿qué era verdad? Simple y sencillamente todo aquello que era real, la naturaleza, el ser humano, etc. Y esta concepción va a cambiar porque la verdad ya no es la que está en nuestro exterior, sino que ahora la verdad se encuentra en nuestra mente, en nuestro intelecto, en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. La verdad se vuelve entonces una concepción, una construcción mental. Somos nosotros los que tenemos la propiedad del conocimiento y por tanto tenemos la capacidad de alcanzar esa realidad suprema. ¿Cómo? A través del conocimiento. Le recuerdo a esta altura de la clase, por ejemplo, que hemos visto ya en días atrás, lo que hacíamos cuando se mencionaba la figura aquella del mito de la caverna de Platón, la alegoría de la caverna de Platón, aquellos sujetos que viven en una cueva, encadenados y solo conocen la realidad para ellos o la verdad para ellos o tienen la forma de las cosas a través de lo que el muro donde se reflejan
Habiendo fuego atrás, les han querido hacer ver que así son esas figuras. Y cuando uno de los prisioneros sale de la cueva, se admira de lo que existe en el exterior, pues desconocía. Entonces nosotros hoy tenemos la capacidad de ponerle el límite al conocimiento. ¿De quién depende? De nosotros. Y el conocimiento lleva a verdad. Ese es el punto. Entonces, dejando eso atrás, vamos a plantear de que en esta época moderna se distinguen tres corrientes filosóficas. La corriente del racionalismo, la corriente del empirismo, que fue uno de los puntos con los que comenzamos allá la asignatura, y el llamado idealismo, la corriente del idealismo. Entonces, ¿qué vamos a entender por la primera corriente filosófica llamada racionalismo? Pues ya decimos, es una doctrina, una corriente filosófica que va a afirmar y a sostener la supremacía de la razón sobre la experiencia. Es ver de manera absoluta la razón sobre la experiencia. Entonces la tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y la explicación de la ciencia en términos lógicos. Entonces vamos a encontrar al primer filósofo que tiene que ver en esta corriente racional o del racionalismo que se llama René Descartes. René Descartes es un filósofo de origen francés. Allá por el año 1596 al 1650, es la época de donde trasciende René Descartes, y en la actualidad es considerado el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica, además de ser filósofo, porque usted dice, bueno, geometría analítica, ¿qué tiene que ver? Es que René Descartes era matemático, era físico, además de ser filósofo. Y uno de los aportes de René Descartes es que él tiene una obra que se llama El discurso del método. El discurso del método. En esta obra plantea un factor que muchos de ustedes ya habrán escuchado y en otra clase lo hemos dicho, la duda metódica. Debemos cuestionarnos permanentemente sobre una situación X, Y, Z, porque la verdad puede ir mutando y tenemos derecho a tener duda permanente. El hombre tiene que tener duda permanentemente. ¿Para qué? Para ir mejorando el conocimiento. Entonces, también ya habrá escuchado en alguna u otra forma una frase que decía que, por ejemplo, Kevin Martyr Emerson, que le gusta mucho los términos en latín, a esta altura de estar, si ya leyó algo, de estar planteando, mire, René Descartes es aquel que dice, pienso, luego existo. O si no, el especialista en esto viene y me pone cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum es pienso, luego existo. Entonces, este es René Descartes, el que acuña esta frase. Me voy al segundo filósofo que se llama Thomas Hobbes. Ya lo vimos cuando vimos el tema del Leviatán. Este Thomas Hobbes es un filósofo inglés que data del año 1588 al 1696 y es uno de los considerados como fundador de la filosofía política moderna. Y hay otro elemento que debo de mencionarlo porque en algún momento de las anteriores exposiciones presenciales que teníamos, que también lo mencionaba un equipo, es un término que le llamó mucho la atención a Hernán, a Marcelo Hernán, donde dice, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre.
esta frase es acuñada por Thomas Hobbes. Posteriormente, esas máximas o esas frases iremos viendo qué connotación tienen en la explicación. Ustedes que les gusta conocer sobre estas situaciones, porque es obligación también, busquen qué es lo que quiere decir, porque no basta con que empecemos, aunque la imaginación es un elemento que no debemos perder nosotros los estudiantes de ciencia jurídica. La imaginación, producto mental, tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Verdad? No es prohibido imaginarnos, no es prohibido pensar, es lo que más nos va a ayudar. Entonces veamos al tercer expositor de la corriente racionalista, y este se llama Baruch Spinoza. Pues Baruch Spinoza es de origen holandés y data del año 1632 al año 1677. Debo decir que en cuanto a este filósofo, pues su vida como filósofo fue de las más tristes. ¿Por qué? Fue marginado, fue perseguido por muchos. ¿Cuál fue el problema del por qué lo marginaron y lo perseguían? ¿Verdad? Inclusive tuvo que dejar de lado su vocación filosófica y dedicarse a la labor de pulir lentes para poder sobrevivir. ¿Verdad? La, la soledad, la enfermedad fueron compañeros durante su vida, buena parte de su vida. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le llevó a él a ganarse la marginación y que no lo tomaran en cuenta? Pues él se atrevió a pensar y a expresar lo que pensaba. Entonces las autoridades judías le declararon odio, ¿verdad? Pero trasciende hasta la actualidad y es considerado una de las grandes mentes de esa generación, ya que destacaba por su inteligencia, por su curiosidad, por su rebeldía, ¿verdad? Y entonces, siendo uno de los racionalistas más grandes de esa época que han existido, pues la, la historia viene y lo sitúa a él a la par de René Descartes y de otro filósofo que vamos a ver a continuación que se llama Wilhelm Leibniz. Entonces, a la par de Descartes y Leibniz es que se ubica Baruch Spinoza. Bien, paso al cuarto filósofo de la corriente racionalista, que me acabo de referir hace un momento, de nombre Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, que data del año 1646 al 1716. 1646 al 1716. Lógicamente es un filósofo, pero aparte de eso es un matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Es el más destacado representante de la corriente racionalista, porque posicionó el criterio de verdad del conocimiento en su necesidad intrínseca y no en su adecuación con la realidad. Significa que el modelo de esa necesidad lo proporcionan las verdades analíticas de las matemáticas, junto a estas verdades de razón. Existen las verdades de hecho que son contingentes y no manifiestan por sí mismas su verdad. Defendió una física de la energía, ya que esta es la que hace posible el movimiento. Dejo a un lado la corriente racionalista y entro a la segunda corriente, el empirismo. Allá en unas clases atrás hicimos ver el conocimiento empírico, las características, el conocimiento científico, las características, en qué se diferenciaba el empirismo del conocimiento científico, etcétera. Pues aquí ya está eh, que vamos a tocar solo unos ciertos elementos debido a que ya fue desarrollado al inicio de la cátedra de filosofía general.
Entonces el empirismo es una tendencia filosófica que va a considerar la experiencia como criterio o norma de verdad en el conocimiento. Considera la experiencia como criterio o norma de verdad en el conocimiento. Se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Uno, niega la absolutización de la verdad o como mínimo niega que la verdad absoluta sea accesible al hombre. Y segundo, reconoce que toda verdad debe ser puesta a prueba y a partir de la experiencia puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada. De ninguna manera el empirismo se opone a la razón, pero niega la pretensión de establecer verdades necesarias. Es decir, verdades que valgan de una manera tan absoluta que se haga innecesaria, absurda o contradictoria su verificación o control. La mayor parte del tiempo nosotros como personas actuamos o pensamos de manera empírica. Esperamos que sucedan las cosas más por hábito o por costumbre que por razonamiento científico. En este sentido, valga la pena decir, el empirismo se contrapone al racionalismo. Dentro de esta corriente del empirismo se ubica a David Hume. David Hume, que es de origen escocés y data del año 1711 al año 1776. Además de ser filósofo, es un economista, es un historiador y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. David Hume afirma que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible. Y dice él a través de esta máxima, la razón es esclava de las pasiones. La razón es la esclava de las pasiones. Entonces, además, presentó una obra donde plantea los problemas de la filosofía y esta obra se llama La filosofía especulativa. Y además escribió durante su vida otro tratado que se llama Tratado sobre la naturaleza humana. Dentro de esta corriente del empirismo, vamos a decirlo así, aparece una subcorriente que se llama idealismo, que es la tercera corriente a la que me referí para comenzar el tema. Entonces, dentro de la corriente filosófica del empirismo surge una subcorriente que se denomina el idealismo. Y esta considera el mundo como la encarnación de una conciencia, de una idea absoluta, de un espíritu universal. El idealismo afirma que solo nuestra conciencia tiene una existencia real y que el mundo material, el ser, la naturaleza, solo existen en nuestra conciencia, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones. Es parte del mundo de nuestras ideas. Entonces el idealismo es opuesto al materialismo. En lo espiritual, lo inmaterial posee carácter primario y lo material posee un carácter secundario. Ello lo aproxima a las tesis de la religión sobre la naturaleza finita del mundo, en el tiempo y en el espacio y sobre su creación por Dios. El idealismo ve la conciencia al margen de la naturaleza, con lo que mistifica, quiere decir engaña, deforma, falsea inevitablemente la conciencia humana y el proceso del conocimiento. Por regla general, propugna el escepticismo y el agnosticismo. Este último, pues sí, porque el escepticismo en algunas clases atrás de las primeras unidades hacíamos la valoración, pero hoy nos aparece el término del agnosticismo. Entonces, ¿qué es el agnosticismo? Pues es una doctrina de naturaleza filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano
la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y la existencia de Dios y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Usted ya habrá escuchado que más de alguien dice, mire, esta persona es gnóstico o lo contrario, pues, agnóstico. Entonces aquí tiene la relación. Entonces en esta corriente del idealismo vamos a ubicar a dos filósofos. Uno de ellos es George Berkeley, que también ha sido conocido como el obispo de Berkeley. Entonces este George Berkeley es de origen irlandés, data del año 1685 al 1753. Es una persona, un filósofo muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que negaba la realidad de abstracciones como la materia extensa. Y por último, llegamos a John Locke, que también ya lo hemos platicado y lo hemos visto en Introducción al Derecho, ¿verdad? Lo estábamos viendo en las últimas clases de Introducción al Derecho. Claro estoy que estoy en Filosofía General, pero en Introducción al Derecho hacíamos relación hace poco a Aristóteles con John Locke en la clase última. Y entonces este John Locke es un filósofo de la época moderna, de origen inglés, data del año 1632 al 1704, y además de ser filósofo es médico. Es considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Y fue uno de los primeros empiristas británicos que destacó especialmente por sus estudios de filosofía política. Bien, usted dirá, bueno, ¿y qué saco yo o qué sacamos nosotros de, 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 de conocer estos nombres de estos filósofos, estas máximas o frases que ellos han acuñado con el correr del tiempo? Esto no tiene más que la única función de ver, de observar, de comprender, de analizar cómo va mutando el hombre, su conciencia, su pensamiento, sus verdades a través del tiempo. Lo que era verdad allá en la época primitiva, en la época arcaica, en la época medieval, en la época moderna, posiblemente muchas de esas verdades ya no sean verdad hoy en la época contemporánea. Le pido a usted como alumno que no confunda las épocas. Cuando se hable de época moderna, no estamos hablando de la actualidad. Para referirnos nosotros en las ciencias jurídicas a esta época y por cuestiones de naturaleza histórica, estamos en la época contemporánea o actual, pero la época moderna ya quedó atrás. Siglo XVII, siglo XVIII, para efectos de tratamiento de la filosofía. Entonces, por eso hice la relación. Veníamos de una edad media donde la iglesia imponía, esto es así, y nadie se atrevía a decir lo contrario, porque el que se atrevía era sometido a muerte, a hoguera, a ser quemado, a ser desterrado. Pero esas verdades que ha sostenido en principio la religión, o por cuestiones religiosas, escuche bien que no estoy involucrando ninguna tendencia, estamos hablando en términos generales religiosos. Entonces, en ningún momento esas verdades o muchas de esas verdades se siguen manteniendo porque la época moderna permitió, bajo la óptica de las corrientes filosóficas del racionalismo, del empirismo y del idealismo, mutar, comprobar, verificar
sacar una nueva realidad, una nueva verdad. Y se va dejando atrás la época moderna y en la actualidad lo que era en la época moderna, muchas de esas verdades han cambiado. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos ha llevado a establecer por propia cuenta otra verdad. Entonces tenemos que insistir en ese elemento. Entonces, en la ciencia jurídica tenemos que ir tomando ese factor. Lo que en aquel tiempo, lo que hace un año era verdad por cuestiones sociológicas, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, nosotros tenemos que someterlas. ¿Y cuál es la verdad? Porque usted hoy tiene la dicha de estar, al igual que mi persona, en universidad, indistintamente sigamos o no sigamos estudiando, tenemos que tener la capacidad de convertirnos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, en líderes. ¿Qué significa eso? Que no nos dejemos llevar por el pensamiento o por las verdades que otros dicen, comprobémoslas nosotros, conozcamos más nosotros, seamos profundos en el análisis, razonemos de manera distinta, leamos. Si una necesidad tiene la ciencia jurídica, es que usted y yo seamos realmente lectores, lectores sanos, lectores analíticos, lectores comprensivos, lectores que fundamentemos, lectores que tengamos identidad y criterio para poder debatir. Nuestra profesión está hecha para lograr consensos, aún habiendo debate. No se olvide de que el consenso se construye a partir del disenso. Las personas tenemos derecho a disentir, a pensar y a querer de manera distinta del otro, pero no implica que nos vamos a enemistar por eso. Busquemos los mínimos acercamientos para construir una verdad. Aún en el campo de la política partidaria, usted mira en la Asamblea Legislativa las distintas fracciones políticas tienen que debatir, pero ahí en esa Asamblea Legislativa observe usted mucho de lo que le estoy diciendo y por qué es importante de que no haya dominio, de que no haya dominio de una sola tendencia político partidaria, sino que permitan a otros contrarios estar. Ese es el juego del equilibrio del pensamiento. Yo no puedo sostener eternamente una verdad, otros tienen parte de esa verdad, pero mi verdad, enfrentada a la otra, no es para destruirnos, sino que para acercarnos y entrelazar y construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Así que yo me voy a quedar con esta reflexión hasta aquí. Le pido que dentro de 10 minutos pasemos a la conversación, a la herramienta de conversación a través del aula virtual y ahí, además de que podamos ver si usted tiene algunas dudas o consideraciones o preguntas todavía sobre el tema, algo que no haya quedado claro, pues me las pueda hacer. También yo le voy a hacer preguntas, ¿ya? Pero pasémonos al área del curso virtual a través de la herramienta conversación y antes de entrar a preguntas y respuestas, tanto eh, suyas para con mi persona o viceversa, pues quiero plantearle, preguntarle cómo siente usted la metodología que la Universidad Politécnica está utilizando y cómo cree que le está afectando positiva o negativamente. Pero que tenemos que seguir en esto, tenemos que seguir. Ya hubo anuncio del gobierno que y la universidad no va a incumplir el mandato del gobierno de que el ciclo actual lo vamos a terminar en el formato virtual. Así que tenemos que hacer esfuerzos. Yo sé que muchos dirán, bueno,
pero esto no es correcto, no, pero es que esto no estaba programado, ni fue una idea de las autoridades de la universidad, ni de nadie de nosotros, porque alguien diría, estamos cómodamente en la casa, no, créanme lo que no estamos cómodamente en la casa, estamos amenazados, ¿vea?, por una enfermedad que es mortal, que es letal, y tenemos que cuidarnos todos. Así que nos vamos a la herramienta conversación y platicamos dentro de 10 minutos. Feliz noche.